Bienvenidos a la clase de Historia y Geografía del grado noveno. ¿Quién les habla? El mediador Carlos Andrés Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la cultura y la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX. Este tema lo vamos a abordar bajo 5 ítems o temas macro, en los cuales va a tener una serie de subtemas bastante importantes. Bienvenidos. Iniciemos con las artes que se dieron en Colombia hacia mediados del siglo XX, en la cual, bajo los gobiernos liberales iniciados en 1930, se comienzan a establecer elementos de modernización de la vida social, política y económica del país, que tienen especial trascendencia en lo cultural, y la República Liberal, con tendencia a la realización de grandes reformas sociales, introduce cambios que buscan convertir a Colombia en una nación moderna. Se promueve una legislación social de protección y ampliación de las libertades para los obreros, la infancia y la mujer, a quienes se les abre la posibilidad para cursar estudios de secundaria en igualdad de condiciones a los hombres y para acceder a la universidad. Esto es más o menos como va avanzando todo el proceso de las artes y el acceso a la educación para niños, jóvenes y adolescentes. Continuando con ello, también se crean una serie de instituciones, se fundan instituciones o centros académicos y culturales en el territorio nacional. Entonces aquí podemos observar la creación como tal de algunos centros o institutos culturales y académicos, y pues en el cual obviamente entre el periodo transcurrido entre 1938 y 1942 se inauguran la actual sede de la Biblioteca Nacional. También se inaugura la Radio Nacional de Colombia para aquel entonces. También se crea el Instituto Caro y Cuervo y la ciudad universitaria, sede de la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, durante estos años se incentivó una importante producción editorial por parte del Estado, en la que se destacan las publicaciones en el Ministerio de Educación Nacional, tales como la Biblioteca Aldeana de Colombia, 1935 y 1937, que editó 100 volúmenes para las temáticas que rescatan materiales clásicos y novedades del momento. También la Biblioteca Popular de la Cultura Colombiana de 1942 y 1952. Entre los años 1947 y 1950 se suceden las reformas al interior del Ministerio de Educación que buscan actualizarlo de acuerdo al Plan General de Educación. Y la primera de ellas creó el Consejo Superior Permanente de Educación como una entidad asesora para garantizar la unidad, la continuidad y eficiencia en la labor cultural y educativa a cargo del Ministerio. Y asimismo estableció las siguientes dependencias: el despacho del ministro, Consejo Superior Permanente de Educación, Secretaría General, de la cual dependen directamente el Instituto Caro y Cuervo, el Servicio Arqueológico y el Instituto Etnológico, al igual que el Registro de Propiedad Intelectual, la Educación Física, la Academia de la Lengua, la Academia Colombiana de Historia, la sección de Cinematografía, así como también se dio posteriormente una segunda reforma en el año de 1950, y la unidad de cultura incluye el Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes, que se encarga de la exposición de conciertos, conferencias culturales, teatros, publicaciones de revistas, ferias del libro y del manejo del Teatro Colón, de la Banda Nacional, de la Comisión Nacional de Folclore, de las Academias Nacionales de la Lengua e Historia, del Departamento de Radiofusión y del Instituto Caro y Cuervo, del Instituto Etnológico, del Instituto Antropológico Social y del Museo Jorge Eliezer Gaitán. Esos han sido, a grandes rasgos, todas las instituciones que se crearon en el siglo inmediatamente anterior, los cuales de una u otra manera sostienen y mantienen la parte cultural y académica de nuestra nación. Por otro lado, en Colombia entra a jugar un papel muy importante lo relacionado con la radio, y la radio como un medio de comunicación es el que permite que las familias colombianas pues de cierta manera se enteren de los hechos más relevantes de nuestra historia. Cabe resaltar que en Colombia fue bajo el presidente o el dominio del presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró en 1929 la primera radiodifusora colombiana llamada HJN,
Unos meses más tarde nace con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera emisora en esa ciudad de la costa caribe colombiana. También la Radio Nacional de Colombia comenzó a prestar sus servicios el 1 de febrero de 1940. Fue el segundo proyecto de radiodifusión estatal en el país. El primero fue la HJN, que les acabé de mencionar, el cual funcionó desde 1929 y hasta finales de 1930. ¿Cuál ha sido la importancia de la radio en nuestro país? Tenemos que mencionar que en este proceso, pues la radio en nuestro país ha jugado un papel bastante importante, porque por ahí nos hemos enterado de los principales procesos deportivos, culturales que ha tenido nuestro país. Incluso nos hemos podido identificar con la parte electoral en nuestro territorio nacional. A lo largo de la historia, pues la Radio Nacional de Colombia ha contribuido en el desarrollo de los servicios de radiodifusión en el país, desde aspectos asociados a los contenidos y tecnologías, hasta debates sobre la finalidad de la radiodifusión pública, aportes que hacen parte de la transformación de la radio, medio que ha hecho parte de la vida de todos los ciudadanos en el mundo. Y la radio ha acompañado a los colombianos en los buenos y malos acontecimientos del país desde el comienzo del siglo XX. Entre los años 1930 y 1940, la radio colombiana se fortaleció, se amplió su difusión a gran parte del territorio nacional y consolidaron temas como el político, histórico y económico. Cabe resaltar que la importancia de la radio en Colombia también permitió que a través de este medio de comunicación muchas familias o muchas personas en las zonas periféricas del país se pudieran educar a través de este medio de comunicación. Continuando, vemos la educación femenina. En Colombia se adelantó una serie de procesos en busca de que se diera la formación académica de las mujeres, pero esto no fue una tarea fácil. Esto fue un proceso bastante importante en la historia de nuestro territorio nacional. Y pues a grosso modo, en Colombia las escuelas normales nacen en el año de 1821, en las cuales se enseñaba el método lancasteriano, que debía ser aplicado en las escuelas elementales. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, bajo la reforma liberal, el alfabetismo y la irregular instrucciones públicas llegaban a ser uno de los problemas a reducir, y para ello pues se crea o se formula la instrucción pública a través del primer decreto orgánico de las instrucciones públicas en 1870, y se restablecen las escuelas normales como formadoras de maestros y maestras. Esta reforma, que se adelanta hacia el año 1870, también nos permite aclarar un poquito más la temática relacionada con todo lo que fueron la formación de las primeras instituciones o la creación de las primeras instituciones para formar a profesoras de básica primaria. Y uno de los puntos esenciales de la reforma de 1870 tiene que ver en materia de educación femenina, y es la creación de las escuelas normales superiores para mujeres, en las cuales se formarían los profesores o las profesoras de primaria, y a la vez la mujer podría ocupar el oficio del magisterio. A partir de la ley de 1870, la mujer comienza a ocupar el espacio público de la escuela como maestra de primaria. Sin embargo, este proceso de feminización del magisterio no fue homogéneo. Por el contrario, estuvo lleno de combates, conflictos, dificultades y luchas de las mujeres por hacer parte de esta hacer parte activa de esta sociedad académica. Asimismo, tenemos que mencionar que en la ciudad de Cartagena se creó la Escuela Normal de Institutoras de Bolívar, en adelante ENIP, esas eran sus siglas, en el año 1878, la cual había sido reglamentada por el decreto número 38 de 1875, y esta institución funcionó de forma regular desde 1878, pasando por los altibajos que la instrucción pública colombiana sufría debido a las guerras civiles en nuestro país y los estragos en la economía nacional, los cuales harían que en algunas ocasiones la ENIT o las famosas escuelas normales de institutores de Bolívar pues fueran cerradas en periodo por las dificultades que se presentaban en el territorio nacional. Asimismo, se dieron una serie de movimientos sociales, los cuales debemos resaltar que han tenido bastante importancia y relevancia en la historia de nuestro país, ya que con estos movimientos sociales pues se han podido adquirir unos nuevos o unos derechos de los cuales carecía el pueblo colombiano. Cabe resaltar que los movimientos sociales los definimos como acciones colectivas de más de 10 personas que enfrentan desigualdades, injusticias, desequilibrios en la sociedad, y que
tienden a permanecer en el tiempo. En Colombia podríamos hablar de la aparición de los movimientos sociales a finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, aunque los hubo mucho antes en las resistencias indígenas que se dieron, los indígenas, los palenqueros negros, o los palenques negros, perdón, así como la revuelta de los comuneros, la guerra de la independencia y por supuesto muchas otras guerras civiles que hemos vivido en nuestro país, entre ellas la de 1854 liderada por los artesanos. Pero es con el movimiento obrero o de los trabajadores asalariados que de cierta manera pues ha tenido esa importancia y relevancia en la historia nacional para poder adquirir hoy en día las condiciones laborales o de bienestar que tenemos los colombianos. Dentro de este movimiento obrero, pues tenemos que resaltar su importancia, y esa importancia recae en que el movimiento obrero le ha legado mucho a los otros movimientos sociales, aunque también hay que tener en cuenta otros movimientos que se hicieron visibles desde antes, como lo fue el movimiento estudiantil, el campesinado, el indígena y otros más recientes, como ha sido el feminista, el LGBTI y el ambientalista, entre muchos más. Con el movimiento obrero pues comparten muchas de sus tradiciones e incluso de sus repertorios de protesta, como lo son la huelga, las movilizaciones pacíficas, como son otra serie de procesos que se han adelantado para hacer valer los derechos de la población trabajadora y de los diferentes movimientos sociales presentes en nuestro país. Por otro lado, tenemos la parte del acceso o cómo se dieron los primeros pasos para que la mujer pudiese acceder a elegir y ser elegida, es decir, al uso del voto. Ese derecho al voto por la mujer colombiana pues fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura del general el presidente de aquel entonces, Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género femenino, aunque en ese momento no fue un escenario de elecciones, o sea, en el momento que se dio este reconocimiento al voto, a la importancia del voto de la mujer, en ese mismo año o cerca de esa fecha no se pudo adelantar o no fue hecho importante para que se hicieran las elecciones y las mujeres estrenaran su derecho a elegir y ser elegidas. Posteriormente aparece otro proceso bastante importante, como son los procesos para aprobar el voto femenino. Este proceso no fue fácil, este proceso cabe resaltar que se dio bajo el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla en los años 1953 hasta 1957. Dos mujeres conservadoras como Josefina Valencia y Teresa Santamaría y dos liberales, Esmeralda Arboleda y María Correa, fueron delegadas para participar en la Asamblea General Constituyente de 1954, en la cual se definió que las mujeres podrían elegir y ser elegidas. Posteriormente, el 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito por la paz, que dio origen al Frente Nacional, 1.835.255 mujeres se acercaron a las urnas para ejercer su derecho al sufragio por primera vez. Según las cifras de la Registraduría Nacional, los 3 departamentos con mayor participación femenina fueron Cundinamarca con 358.459 mujeres, Antioquia con 222.498 y el Valle del Cauca con 219.213 mujeres. Es decir que asimismo, entre liberales y conservadores y el haber estado en la asamblea que aprobó lo que fue el famoso Frente Nacional, pues se pudo adquirir también ese beneficio para la mujer colombiana. Muy bien, líderes, aquí hemos llegado a la parte final de esta sesión en la cual estábamos hablando de la cultura y sociedad colombiana y lo ocurrido con ella en la primera mitad del siglo XX.